Buen día, continuando con nuestro curso de programación de bases de datos con SQL Server. En este video vamos a dar por culminada la unidad número uno, que corresponde a fundamentos básicos de consulta en SQL Server, y vamos a trabajar específicamente con lo que tiene que ver con las funciones de fecha. Tenemos que las funciones de fecha en SQL Server son muy fundamentales cuando se trabajan con datos que incluyen fechas y horas. Estas funciones van a permitir realizar operaciones y manipulaciones sobre valores de fecha y hora de una manera eficiente. Entre las operaciones que nosotros podemos agregar o podemos realizar con estas opciones es que podemos agregar o restar intervalos de tiempo. También podemos calcular diferencias entre fechas o extraer partes específicas de una fecha. Las opciones o las funciones disponibles tenemos el dateAdd, el dateDiff, el datePart, isDate y el getDate. La función dateAdd permite agregar o restar intervalos de tiempo a una fecha específica. Esta función es útil para realizar cálculos con fechas como sumar días, meses o años a una fecha determinada. Después tenemos dateDiff. Esta función lo que hace es devolver la diferencia entre dos fechas basándose en el tipo de intervalo que se pueda especificar en la consulta. Esta función nos permite saber cuántos días, meses, años existen entre dos fechas. Imaginémonos que nosotros tenemos una base de datos donde almacenamos la información para calcular la planilla en una institución determinada, y nosotros sabemos que en la planilla los trabajadores, conforme pasa el tiempo, van ganando antigüedad. Entonces la antigüedad nosotros la vamos a calcular sacando la diferencia entre la fecha actual y la fecha en que fueron contratados. Entonces, en este caso, la función dateDiff va a servirnos para hacer esa resta, ¿verdad? Para así saber cuántos días o meses existen entre un intervalo de fecha determinado. Seguidamente tenemos la función datePart, que se utiliza para extraer una parte específica de una fecha como el año, mes, día, hora, minuto o incluso segundo. Esta función es útil cuando nosotros necesitamos analizar o trabajar con partes individuales de una fecha. Tenemos después la función isDate, lo que hace es verificar si un valor es una fecha válida o no. Nosotros podemos establecerle el nombre de un campo, y es útil para identificar el tipo de datos de un campo antes de realizar operaciones de fecha. Finalmente tenemos el getDate, que lo que hace es que nos va a devolver la fecha actual del sistema. Ahora vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio de igual manera que lo hemos venido trabajando en las clases anteriores. Para eso voy a copiar los enunciados que tenemos de nuestro ejercicio y me voy a ir a SQL Server. Nos vamos a la parte de la consulta, le voy a decir una nueva consulta, vamos a renombrarla y le vamos a decir funciones de fecha. Especificamos por acá la base de datos con la que vamos a trabajar y procedo a pegar los enunciados de mis consultas. Entonces vamos a comentar esto. Bien, una vez que hemos comentado nuestros encabezados de nuestras indicaciones para realizar nuestro ejercicio, vamos a proceder a trabajar en ello. Pero antes de eso, vamos a poner en uso la base de datos con la que vamos a trabajar y vamos a ejecutar las consultas o vamos a escribir nuestras consultas. Entonces la primera indicación nos dice que agreguemos 30 días a la fecha actual de la factura número uno. Entonces vamos a decir un select, voy a ir a buscar si existe esa factura en la tabla factura. Solo vamos a verificar que exista la factura número uno. Hacer un select, correcto, ahí tenemos la factura número uno. Voy a borrar esto y si nos fijamos, la factura número uno dice que se emitió el 17 de octubre del 2024. Entonces vamos a agregarle 30 días. Para eso vamos a decir un select, vamos a indicar de la tabla donde vamos a trabajar. En este caso sería de la tabla factura. Por acá tenemos nuestra tabla factura y vamos a darle la indicación, vamos a decir el ID, o perdón, vamos a decir ID factura, coma, la fecha de la factura, y le vamos a decir date, agregar. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a indicar que vamos a agregar días, le pongo una coma, le digo cuántos días voy a agregar, serían 30, es lo que me dice mi enunciado, y posteriormente
a qué campo le vamos a agregar. Sería en este caso a la fecha de facturación y vamos a especificar un alias al que le vamos a llamar nueva fecha. Vamos por aquí a poner una condición porque nos dice que a la factura número uno, entonces establecemos donde el ID de factura sea igual a uno, ponemos un punto y coma y ponemos un go al final. Entonces vamos a ejecutar esta consulta para ver cuál es el resultado que nos arroja. Entonces podemos ver aquí el ID factura uno, la fecha en que se facturó fue el 17 de octubre del 2024, le agregamos 30 días y los 30 días caerían el 16 de noviembre del 2024. Entonces estamos viendo la funcionalidad de esta función para trabajar con fechas que nos permite agregar un intervalo de tiempo a una fecha determinada. Nosotros podemos agregar días, podemos agregar meses o podemos agregar incluso años. Eso va a estar en dependencia de la necesidad de trabajo que tengamos para nuestras consultas. Posteriormente dice que el enunciado que se necesita calcular la diferencia en día entre la fecha actual y la fecha número uno. Entonces vamos a hacer nuevamente un select, le vamos a decir que de la tabla facturas, nuevamente de la tabla factura y vamos a establecer el ID de la factura, la fecha de la factura. Ahora vamos a decirle que un date diff, porque vamos a obtener la diferencia. Entonces nos pide la diferencia en días. Entonces le decimos que son días lo que vamos a trabajar. Entonces ahora vamos a decirle de qué campo vamos a extraer la diferencia. Sería de la fecha de facturación y nos dice y la fecha actual. Entonces la fecha actual nosotros la obtenemos con la función getDate. Por acá la tenemos, abrimos y cerramos paréntesis y vamos a decirle en este caso que es el alias, le vamos a decir diferencia, diferencia días. Le vamos a llamar, pongo ahora aquí, necesitamos establecer una condición porque nos dice que es de la factura número uno, entonces donde el ID factura es igual a uno y finalmente ponemos un go. Por aquí vamos a poner un punto y coma. Vamos a ejecutar esta consulta. Seleccionamos, ejecutamos y entonces dice que han pasado 4 días. Y vamos a ver, desde el 17, hoy es 21, así es, está correcto. Han pasado 4 días, entonces podemos ver esa funcionalidad que está muy buena, ¿verdad? Si sabemos nosotros la cantidad de días que han pasado desde una fecha determinada. Como les dije, esta función es útil para nosotros poder realizar cálculos, en este caso, conocer las antigüedades que tiene un empleado de laborar en una empresa determinada para así esa antigüedad convertirla en una remuneración económica en su salario. Posteriormente, la siguiente instrucción nos dice que es necesario obtener el mes de la fecha de facturación. Está bien, entonces vamos a hacer nuevamente un select. Vamos a decirle que es de la tabla facturas donde vamos a trabajar y vamos a seleccionar el ID de la factura. Otra vez vamos a trabajar con la fecha porque estamos trabajando con fechas. En este caso aquí vamos a poner date. Vamos a eliminar esto porque vamos a decir un date. A ver, nos dice obtener el mes de la fecha. Ok, entonces sería un date part en este caso porque vamos a extraer una parte de la fecha. Entonces aquí queremos extraer el mes. ¿De dónde vamos a extraer el mes? De la fecha de facturación y le voy a decir un alias que se va a llamar mes facturado. Me facturaron, voy a poner un punto y coma y vamos a establecer un go. Aquí no se especifica ningún criterio de condición, por lo tanto vamos a dejarlo general para que me extraiga el mes en que se facturaron todas las facturas que están en nuestra base de datos. Le vamos a dar a ejecutar. Entonces miren, tenemos el número del mes en que se realizaron las facturas. Estamos, miren, ahí estamos. Ahora, para finalizar, vamos a trabajar con la última instrucción y dice que se necesita verificar si la columna total de la tabla factura es una fecha válida. Ok, entonces hacemos nuevamente un select. Le vamos a decir que es de la tabla facturas, porque es con la tabla donde tenemos el campo fecha. Vamos a traer el ID de la factura y vamos también a trabajar con el total.
coma, y vamos a decir que si es una fecha, el total, a ver, total general, ok, aquí tengo un error de escritura, lo corregimos, total general, que si es fecha, ok, está mal escrito, total general, vamos a establecerle un alias y le vamos a decir es fecha, poner un punto y coma. Entonces vamos a ejecutar, por aquí pongo un go y vamos a ver qué es lo que nos extrae. Entonces ejecutamos nuestra línea de código y aquí nos trae de regreso un resultado donde nos está poniendo un 0 a la par. El 0 nos está indicando de que no es un campo fecha. ¿Qué pasaría si yo aquí le digo que es la fecha de anulación y aquí de igual manera vamos a decirle fecha de anulación? Queremos saber si ese campo es un campo fecha. Entonces ejecutamos y me devuelve cero. A pesar de que es un campo de fecha, me devuelve cero porque están nulas. Algunas, miren, algunas están nulas. La fecha de anulación que no es tan nula, entonces esa sí me la está reconociendo con el formato de fecha. Entonces, ¿qué es lo que él está viendo? Que si el contenido que está dentro de la columna tiene el formato de fecha, entonces nulo no es un formato de fecha. Entonces, con esta parte estaríamos terminando lo que corresponde a las funciones de fecha. Voy a ir de igual manera, vamos a pegar por aquí los ejercicios propuestos para su debida práctica. Me voy a mover hasta el final. Voy a copiar esto, lo vamos a llevar a nuestro SQL Server, lo pegamos ahí y entonces tienen los ejercicios con los que necesito que practiquen para que no tengamos mayores complicaciones cuando realicemos las evaluaciones correspondientes. Con este video estaríamos finalizando lo que concierne a la primera unidad de nuestro curso de programación de bases de datos con SQL Server. Entonces nos vemos en el próximo video.